Lo que yo quería hoy era desgranaros un poco en 4 palabruques lo que pienso y lo que siento a partir de lo que soy, que es músico y sobre todo músico, un juglarcillo de la canción marinera, de Canción de la Mar. Escribí estas 4 líneas, como os digo. Muy buenos días. Tengo la suerte de haber nacido en Candás, Carreño, y desde bien pequeño sentir que la música sería una fiel compañera de mi existencia. Para bien o para mal, en este caso para muy bien, la vida me regaló la capacidad de disfrutar de algo tan sublime como la música. Percibir que se tienen habilidades, fortalezas que te permiten crear, interpretar, absorber esencia musical de manera natural es algo por lo que estoy muy agradecido al destino. Desde rapacín canté, desde muy crío experimenté el placer de emocionarme escuchando aquellos cantares que, sobre todo de aquella, abundaban tanto en el diario acontecer de nuestra tierra. Los chigres eran la biblioteca, el diván del psicoanalista, el confesonario, el casino de la gente de a pie, y allí, en ese templo laico, se experimentaba todo a través de cantarinos que eran pasajes de avión que te permitían viajar, volar de Jamaica a Nueva York, como dice la habanera, de Buenos Aires a París o de Gijón a Candás. Yo quedaba absorto escuchando a aquellos paisanos que cantaban con tanta pasión y tanto respeto, a aquellas mujeres que trabajaban en la bodega, en las fábricas de conserva, cuando cantaban en el muelle o en el paseín, esperando el regreso de los marineros que volvían de faenar, y aquello fue tatuándome el corazón y el alma de habaneras y de música de la mar. Ya nunca pude desprenderme de ellas. La música de la mar es un lenguaje de armonía universal que une los pueblos a través de sus diferencias enriquecedoras. En el litoral de Asturias quizás necesitemos tener este concepto más claro de lo que actualmente lo tenemos. Dedicar un tiempo a penetrar y analizar con detenimiento nuestra memoria cultural para hacer un uso más amplio y adecuado del que actualmente hacemos. En Candás vivimos momentos de alta sensibilidad hacia nuestra música, la que nos identifica. Este año se ha vuelto a celebrar recientemente el segundo Congreso Nacional de Habaneras y empezamos a estar en los circuitos más representativos del país, junto a capitales musicales tan relevantes como puede ser Torrevieja. Desde nuestra Escuela Municipal de Música, los niños y los mayores demuestran un alto interés por esta seña de identidad tan nuestra. Se canta cada vez más en espacios públicos, en sidrerías, en concursos, certámenes que animan a ello. Hay que hacerlo con dignidad, con seriedad y respeto, insisto, y hay que, lo entrecomillo, contagiar esa manera de proceder de nuestra sociedad asturiana. Aprender y enriquecernos musicalmente, disfrutando de nuestro patrimonio artístico-cultural, musical. La sociedad ha cambiado tanto en los últimos tiempos y lo que cambiará. Soy optimista al respecto. Hay muchas trampas en los sofisticados medios de comunicación e información que nos invaden actualmente, pero asimismo hay muchas posibilidades de las que jamás hayan existido para compartir con el mundo todo lo mucho y bueno que tenemos desde los más pequeños pueblos de nuestra tierra asturiana. La música de la mar es un reclamo, una destacada fortaleza en nuestro singular dafo, que sigue brotando de la inagotable creatividad de nuestros artistas, jóvenes y mayores, mujeres y hombres por igual. Administración. Prestémosles más atención. Creo que vamos por buen camino. Carreño es un ejemplo. Asturias, desde la mar, tiene mucho que decir, que cantar,
Y al igual que ella, la mar, los pueblos litorales, la costa, no estamos para separar, sino para acercar, para unir. En definitiva, mi intervención en estas jornadas desea transmitir mi esperanza en que este camino de recuperación de la memoria musical continúe, engrandeciéndose a todos los niveles. Mi convencimiento de que invertir esfuerzos en las iniciativas vinculadas a la música de la mar revertirán en beneficio a todos los niveles para Asturias. Mi deseo de que los concejos litorales se sumen a cantar, a investigar las raíces, a estudiar, a crear música marinera y recrearla para deleite de todos. Apoyo para ellos. Hay tanto que ofrecer aún desde nuestro océano musical. Somos una marca, y una marca muy potente, con entidad propia. Tengámoslo claro y creámosnoslo. La música de la mar es una seña de identidad muy importante de la Asturias marinera, de la armonía, de la alegría y la amabilidad, cualidades de las que estamos tan necesitados desde esta sociedad epidérmica en exceso y obsesionada no ya con la rapidez, sino con la instantaneidad. La música, en este caso la de la mar, es el sentimiento, el reflejo de todo lo que emana de la sonrisa interior, de la necesidad de ella y que redunda tan eficaz y positivamente en nuestras vidas. Muchas gracias.